Las tecnologías surgen, se reproducen, se masifican, se utilizan en nuestras condiciones de vida. No salen de un repollo, no son neutrales, no son soluciones mágicas. Uno ve que hay adopciones de desarrollos y no hay un pensamiento atrás de, bueno, ¿esto qué implicancias tiene sobre mis datos, sobre mi soberanía, sobre la soberanía cognitiva de mis ciudadanos? Venimos discutiendo cómo funcionan los algoritmos, la poca información que tenemos, la cantidad de sesgos y de brechas que efectivamente reproducen en lugar de erradicarlos. También pueden pararse desde un lugar crítico ante las herramientas. Lo tenés disponible. Bueno, ¿bajo qué condiciones? ¿De qué manera lo hacemos? Hay que pensarlo. Hay que evaluarlo, hay que medirlo, hay que determinar el impacto. No es todo paranoico, no es todo conspirativo, pero sí es importante atender cuáles son los aspectos sociales que hay que reivindicar, cuáles son los aspectos que una tecnología por sí sola no va a corregir. Sesgos es una iniciativa del Instituto de Innovación Digital para preguntarnos, sin tecnicismos, cómo habitamos y proyectamos nuestras vidas en un mundo atravesado por algoritmos e inteligencia artificial. Una conversación sobre poder, tecnología, presente y futuro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, también es un terreno de disputa, de sentidos y de futuro. En este episodio entrevistamos a Micaela Sánchez Malcom, investigadora y docente de Ciencias de la Comunicación de la UBA, especialista en innovación pública y políticas tecnológicas y exsecretaria de Innovación Pública de la Nación. Con ella conversamos sobre los sesgos y las desigualdades que puede reproducir la inteligencia artificial y sobre una pregunta central: ¿bajo qué condiciones incorporamos estas tecnologías a nuestras vidas? Hola Mica, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ro? Qué lindo verte. Muy bueno que estés acá. ¿Cuál crees que fue o cuál recordás que fue tu primer contacto con la IA? Mira, estoy casi segura que mi primer contacto con la IA estuvo enmarcada en la pandemia, sobre finales de la pandemia, pero empezó a haber una discusión a nivel internacional. Yo en ese momento formaba parte del gobierno nacional, y en el marco de esa participación en el gobierno nacional empezaron a haber discusiones a nivel global respecto de qué implicancias podía llegar a tener o no esa irrupción que empezaba a acelerarse cada vez más. El lanzamiento de ChatGPT fue en agosto de 2022, si mal no me acuerdo, Sí. Y ya para septiembre-octubre empezaron a haber discusiones internacionales. No lo sentíamos tan inmediatamente en Argentina, pero me acuerdo de formar parte de debates, de discusiones, de análisis vinculados a cómo esto iba a impactar por la rápida escala que había tenido de cientos de millones de usuarios en menos de un mes. Claro, claro. ¿Y cómo ves esto trasladado a la implementación en el Estado, ¿no? Porque de alguna manera creo que viene tan veloz que a la política recién están ahora poniendo atención y foco, ¿no? Algunos, no todos. No, claro, a ver, yo creo que realmente hubo como mucha bulla, ¿no? Mucha atención en un primer momento cuando esto se lanzó y empezó a diversificarse a nivel diferentes grupos, ¿no? Grupos de sociedad, empresas, investigadores, a su modo los gobiernos también. Sí, creo que esto que te comentaba recién de la discusión global, apenas se lanzó el primer chatbot de inteligencia artificial generativa que fue ChatGPT, ya daba una serie de indicios respecto de que esto iba a traer un efecto que todavía no se empezaba a ver, pero ya se podía como estimar, y empezó a traer como una discusión a nivel global. En el caso de Argentina, yo creo que los primeros abordajes a nivel gubernamental se dieron bastante en tiempo. Por darte un dato concreto, nosotros fuimos el primer país que adherimos a las recomendaciones de inteligencia artificial éticas de la UNESCO, el primer país de la región y uno de los primeros en el mundo, en el marco de una discusión que se dio en 2022 en el contexto del G20. Y la realidad es que el gobierno argentino, desde la jefatura de gabinete, que en ese momento integraba, desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Ministerio de Ciencia, hizo un abordaje relativamente temprano, que se vio acompañado además por una disposición del año 2023, que todavía está vigente, aunque el gobierno la desconozca, porque no la dio de baja, que tenía que ver con recomendaciones éticas para el uso de la inteligencia artificial en el gobierno nacional, en el gobierno argentino. Sí creo que después, con la gran masificación, América Latina es ustedes lo suelen problematizar, somos una región que es muy rápida adoptante de soluciones de IA, ¿no? No estamos tan presentes en el diseño, lamentablemente, pero sí somos... En la infraestructura. En infraestructuras, en decisión de tomas de todas cuestiones que seguramente vamos a charlar hoy acá, pero sí somos como muy adoptantes, muy tempranas y muy tempranos, ¿no? En ese contexto hay un paso obligado que tiene que ver con la discusión desde la política, de los diferentes espacios de la política respecto de
cómo se aborda, cómo se problematiza, de qué manera, qué se pondera, qué no, que sí es verdad que se está dando con mayor profundidad, tal vez los últimos meses o los últimos años. Exacto. Y en realidad eso a mí me preocupa porque es como que de alguna manera va avanzando a una velocidad que no está acompañada por cómo nosotros nos adaptamos a esos procesos, no está acompañada con una, si querés, concientización en la población para poder asumir una posición ante eso, ¿no? Porque tal vez hay que asumir una posición como país, pero si primero no hay un consenso sobre ante qué estamos parados. Bueno, ustedes han hablado antes con Flavia Costa, viste que Flavia Costa define que la inteligencia artificial funciona como una metatecnología por la capacidad de influencia, de afectación, de modificación de otras tecnologías y de otras instancias. Y eso sumado a la gran velocidad en la cual está siendo adoptada, está siendo utilizada, está ocupando espacios, hace que el escenario para pensarla, para tomar una posición como país, sea muy complejo y abarque muchísimas variables y muchísimas instancias, ¿no? Las técnicas, las tecnológicas, las soberanas, las de infraestructura, pero también, como vos decías, las instancias laborales, las instancias educativas, las instancias formativas, las instancias de acceso a las infraestructuras de conectividad, pero también a los dispositivos y también a las plataformas y los conocimientos y capacidades que hacen falta. Porque la realidad es que el impacto que ya se supone y que ya se puede ver está siendo cada vez mayor y están teniendo cada vez más afluencia y está generando a su vez cada vez más mayor concentración económica a nivel global. Entonces los desafíos son muchísimos. Yo creo que Argentina hoy genera instancias de discusión, espacios como el Instituto, espacios como conformados por las universidades, por la sociedad civil, que llevan adelante estas discusiones con mucha capacidad. Sin duda. Y hay una deuda grande respecto de cuál es el posicionamiento del Estado, más allá de las pequeñas intervenciones públicas que hacen los funcionarios de gobierno actual respecto de la celebración de todo esto, ¿no? Como si fuera la llave de una solución a los problemas de la Argentina. Claro. Descontextualizada, desprovista de conflictos, de intereses, de problemáticas, de riesgos y de posibilidades, ¿no? Entonces, lo único que se escucha, por lo menos en el plano más oficial, tiene que ver con esto, con una celebración y una futura solución basada en no sabemos bien qué respecto de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa. Y también hay que pensar que esto tiene que ser una discusión transversal con una política de Estado. No podés pensar que solo un gobierno va a dar una respuesta, ¿no? Es que en realidad, complementario a lo que vos decís, digo, estoy totalmente de acuerdo. Miramos el plano de la oposición, yo creo que si nos juntamos y discutimos, vamos a llegar a un mínimo, por lo menos del peronismo, ¿no? Un mínimo acuerdo respecto de cuál debiera ser la estrategia, de qué manera, basado en qué criterios, ponderando qué capacidades propias, desarrollos, articulaciones, alianzas y muchos etcétera. Pero sí es verdad que hoy por hoy los estados subnacionales, a nivel municipal, pero también a nivel provincial, se quedan cortos en la posibilidad de toma de decisión al no haber una articulación que los englobe a todos desde el Estado Nacional. Y también con desconocimiento de qué es lo que está en juego, ¿no? Porque a veces uno ve que hay adopciones de desarrollos y no hay un pensamiento atrás de, bueno, ¿esto qué implicancias tiene sobre mis datos, sobre mi soberanía, sobre la soberanía cognitiva de mis ciudadanos? De hecho, si querés ir a las decisiones que tomó el gobierno, está el tema del gemelo digital en el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Sí, con la particularidad de que se repite como para mí un modo de gestión y de anuncio del gobierno actual, que es el anuncio por el anuncio en sí mismo, sin una reglamentación, sin una normativa, sin un acto administrativo que lo sustente. No tenemos mucha más información que lo que se comunicó en un video y lo que la ministra de Capital Humano de vez en cuando responde en la red social X, ¿no? No hay más información que eso. Pero esa información, por más que sea poquita, ya dice un montón de cosas, sobre todo por omisión, más que por acción, ¿no? Respecto de, ¿quieren crear un gemelo digital? Perfecto. O no. Por lo pronto es lo que quieren hacer. Ahora, no tenemos ningún tipo de información respecto a cuáles son las bases de datos de la ciudadanía que se van a integrar, dónde se van a procesar esos datos, cómo se van a alojar, de qué manera, quién va a tener acceso. ¿Y para qué? ¿Para qué? Dijeron que más o menos quieren recrear como escenarios de toma de decisión, ¿no? Generando una serie de variables con
digamos, contemplando todas estas bases de datos que el Ministerio de Capital Humano tiene, porque es el ministerio que ha aglutinado la mayor parte de la estructura del Estado, por lo menos vinculadas a las políticas destinadas a la ciudadanía, ¿no? Entonces tiene un volumen de bases de datos que tal vez estén desagregadas, pero con un potencial de generar una unicidad y sobre esa base de datos tomar decisiones. Ahora bien, digo, venimos discutiendo, por lo menos desde estos planos de la sociedad civil o de la investigación, cómo funcionan los algoritmos, la poca información que tenemos, la cantidad de sesgos y de brechas que efectivamente reproducen en lugar de erradicarlos, las posibles instancias que pongan en riesgo la ciberseguridad de esas informaciones, la relevancia de dónde se alojen esos datos, dónde se procesen, bajo qué marcos jurídicos, ¿no? Y a esto se le suma que si son datos tan importantes como los que gestiona el Ministerio de Capital Humano, que involucran datos filatorios, de salud, de trabajo, de composición familiar, de vulnerabilidades y muchos etcétera, ¿cómo se van a gestionar esos datos? ¿Se van a anonimizar? ¿Se va a resguardar la identidad de las personas? ¿De qué manera van a hacer las consultas? ¿Van a generar las automatizaciones, las predicciones? No tenemos información de nada de todo eso. No tenemos información respecto de si los datos se van a usar bajo las condiciones que fueron cedidos, que es un poco lo que genera el amparo de la Ley de Datos Personales, que tiene unos cuantos años, pero que sigue vigente también en Argentina. Sí, que no tiene la incorporación de esta última tecnología que es inteligencia artificial, pero sí existe y lo tenemos, y es el marco exacto. que tenemos hoy. Y que debería cumplirse, ¿no? Digo, la cesión de los datos, las condiciones y las causas para las que fueron cedidas, la escala de esa información y cómo se utiliza, los procesos de automatización están medianamente contemplados en la ley y no están validados. Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen a las discusiones que debieran dar los estados o que debiera dar el Estado argentino respecto de los parámetros en los cuales esa solución podría llegar a funcionar, de los cuales no estamos teniendo información. Actualmente hay un montón de pedidos de información, de acceso a la información pública, hay un montón de requerimientos por parte del Congreso, de la ciudadanía, de las ONGs, de las universidades respecto de cómo esto va a funcionar. Pero tenemos antecedentes, por lo menos en el marco del gobierno actual, que tienen que ver con toma de decisiones inconsultas, con no respetar el posicionamiento del Congreso, con no acatar medidas incluso determinadas por la justicia. Entonces, la verdad es que el horizonte es bastante más complejo que la mera descripción que hicimos un poco al principio de la charla. Claro, y de alguna manera no orienta en un buen sentido hacia el resto. Porque hoy vos tenés un montón de municipios y gobiernos provinciales que están adoptando soluciones con inteligencia artificial que muchas veces, digamos, uno duda ante eso, cómo se tomó esa decisión. Filado acorde de exacto. las necesidades, de las problemáticas, de los territorios, ¿no? De ni eso, propias. Y después hay una entrega absoluta de la información y de los datos de nuestros ciudadanos. Eso está pasando también acá. Eso está pasando, sí, creería yo que a nivel global. Eso está pasando incluso al menor nivel que es el individual, cuando sí. hay una gestión de la propia información y la documentación que se sube, que se cede, de la cual no tenemos control, con condiciones y términos y condiciones que desconocemos. Digo, está pasando. Y eso, en definitiva, es lo que habilitó la posibilidad de que existan los grandes modelos de lenguaje y que hoy exista la inteligencia artificial generativa, ¿no? Desde su propia, digamos, génesis, podríamos decir, se alimenta la información que hemos provisto todos y todas casi a nivel global y que se incrementó mucho a partir de la pandemia y que después además hoy por hoy está en provisión de los estados. Digo, no pasa solo en Argentina, hay una discusión muy grande, por ejemplo, en el Reino Unido respecto del sistema de salud y la cesión de la información de todo el sistema de salud en el marco de un gemelo digital, digamos, promocionado y vendido desde Palantir, por ejemplo. Entonces, acá no estamos en otra situación, estamos en una situación bastante análoga y estamos tratando de discutirlo con una sincronía total, mientras se van dando, digamos, las situaciones que se complejizan, casi te diría en tiempo real. Vamos a estar dando esta charla y este intercambio de ideas y posiblemente en una semana algo surja, genere una disrupción y esto quede viejo. Digo, estamos. Mira, la vez pasada hablábamos con Valeria Viva y hablábamos de esto y ella decía, estamos todo el tiempo obsoleciéndonos. Exacto. Y de alguna manera es eso que nos pasa. Y eso también genera mucha incertidumbre y dificultad para ver cuáles son o sea, en términos de políticas públicas, cuáles son las decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Sí, y
creería que si lo pensamos o intentamos anclarlo a la actualidad concreta de Argentina de hoy, estamos en ese contexto de incertidumbre, donde cuesta mucho pensar de qué manera, cómo, pero además estamos en un contexto donde los programas, las infraestructuras, las políticas, las empresas del Estado que fueron construyéndose a lo largo de los años también están en riesgo. Entonces hay una base de infraestructuras, de servicios, de conocimientos que también podemos llegar a no tener, digamos, empeorando el horizonte. No solamente tenemos esta ansiedad o esta necesidad de resolver en tiempo real con un contexto muy cambiante y muy desafiante, sino que las bases sobre las cuales podríamos estar tomando decisiones también están en riesgo. Digo, pienso, para traer un ejemplo concreto hasta la charla que tenemos hoy, en ARSAT, por ejemplo. ¿Qué rol cumple o podría cumplir ARSAT hoy? ¿Qué pasa con el Centro Nacional de Datos que efectivamente funciona en Benavides? ¿Qué pasa con los proyectos que estaban fondeados por lo menos hasta 2023 para incrementar la red de data centers de ARSAT en términos federales? Que tranquilamente podría funcionar como una red para una escala de soluciones de IA que corren en Argentina, que son desarrolladas en Argentina, por lo menos para los gobiernos. Digo, pensemos en municipios, pensemos en provincias y pensemos en la nación. Bueno, de todo eso no ha habido avances. En incrementos de capacidad de la red de fibra, tampoco tenemos, información, que son todas infraestructuras sobre las cuales después corremos los servicios, ¿no? Si no tenemos buena fibra óptica, si no tenemos buena infraestructura de data centers, es muy difícil poder desarrollar algo. Y en este contexto, además, podemos sumar acá a la mesa, dentro de todo este lío que estamos planteando, a la crisis que tienen las universidades. Claro, en eso estaba pensando y justo eso era lo que te iba a decir, porque además en las universidades están los laboratorios de innovación que hacen un gran aporte para seguir desarrollándonos y seguir desarrollando nuestras propias capacidades, ¿no? Y desarrollar los talentos nuevos de los que ahora se habla. Entonces, ahí efectivamente la desfinanciación de organismos y universidades nos pone en una situación de vulnerabilidad, diría yo. Sí, totalmente, y lo decías vos al comienzo, ¿no? Y de puesta en juego de la soberanía en muchos niveles. Yo creo que a veces Argentina funciona como experimentos, ¿no? Súper liberales, de atomización social, lo está implementando este gobierno. No son cosas que no ocurran en otras latitudes, pero acá se está dando como muy encarnizadamente, por decirlo de alguna manera. Pero por traer un ejemplo vinculado a esto, en Estados Unidos, hasta hace algunas décadas, el impulso de estar como en la vanguardia de la innovación, del desarrollo, de la inversión, con fines militares, con fines educativos, con fines de salud, en varios niveles. Siempre hay un fin militar último en Estados Unidos que mueve bastante la balanza, pero estaba puesto en manos del Estado. Hoy por hoy está puesto dentro de las grandes empresas de tecnología, claro, que son quienes mueven las investigaciones, que son quienes promueven los papers, que son quienes incrementan sus datos y su conocimiento con esos mismos papers. Cecilia Recap lo trabaja fuertemente, no son como monopolios digitales que tienen un círculo virtuoso solo para ellos de incremento de saberes, capacidades, inversiones, concentración económica, de información, que solamente juega para ellos. Entonces, en Argentina tenemos todavía un sistema universitario y científico muy robusto, pero que está en una crisis tremenda, donde hay un éxodo de docentes, no se cubren los gastos mínimos siendo docente universitario, ni hablar, los docentes de perfilado mucho más técnico. Entonces la realidad es como que son todos retrocesos, pareciera ser, respecto de lo que podemos o queremos hacer o podríamos y deberíamos hacer, que tienen como un asidero que son decisiones políticas, económico-políticas, pero son decisiones que está tomando el gobierno nacional hoy. Entonces, sumamos, ¿no?, a la mesa esto, aquella variable, tal cuestión, tal necesidad, tal problemática, y parecía... Sería bueno hacer como deberíamos pensar algo más, algo concreto para tocar. Tocamos acá y rompemos acá. A veces no nos damos cuenta. Vos decías, que las personas, que la ciudadanía, que los argentinos sepan un poquito más. Pero se pone en juego, sin duda, porque
Sabemos que esto ya está impactando a nivel laboral. ¿De qué se habla cuando se habla de la gente? Pero la ciudadanía, la población. Los trabajadores y las trabajadoras, digamos. No son tan conscientes, ¿no? O aunque todos lo usen. Claro. Todos quienes tienen acceso, Sí, tienen internet. ¿no? Hoy todos de alguna manera usamos, no un modelo de lenguaje, pero en un chatbot, en alguna cosa lo usamos. Pero aparte está cada vez más accesible. Digo, Claro. ni siquiera tenés que entrar a un navegador, lo tenés en tu chat, lo tenés en WhatsApp. Entonces digo, está cada vez realmente más accesible. Pero sí, yo coincido. Ahí hay creo que 2-3 niveles que podemos identificar para seguir sumando temas, ¿no? Vos hablaste en el momento de la dependencia cognitiva. Pibes y pibas utilizando soluciones en los procesos de formación. Ya podemos hablar de escuela primaria, escuela media, universitaria. Sí, todos. Digo, ya hay estudios que dan cuenta de que las personas que estudian, trabajan o elaboran informes solamente con soluciones de IA retienen menos del 30% de todo lo que leyeron o lo que escucharon en una clase o lo que apuntaron. Digo, hay una pérdida cognitiva muy grande, además de que se genera como homologación, los trabajos son muy parecidos, las estructuras son todas iguales, los modos de preguntar, de decir, de describir, de escribir, son todos muy iguales porque están formateados por algoritmos, ¿no?, de automatización. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Y si lo pensamos más allá del plano educativo, en el plano del trabajo, también globalmente se vienen dando discusiones respecto de cómo suplimos los puestos que eventualmente desaparezcan o se reformulen o se reduzcan por la implementación de soluciones de IA, no solo las generativas, las de automatización, las de grandes procesamientos de datos, ¿no? Los distintos niveles de predicción. ¿Cómo suplimos? ¿Cómo cubrimos esos puestos de trabajo? Y en Argentina tenemos un panorama donde hay cada vez más desempleo, donde tenemos como un retorno a la primarización total. Digo, hace pocos días en las escuelas se habló del 25 de mayo, ¿no?, de 1810, en una discusión donde, queremos establecer nuestras propias reglas, queremos tener control de nuestros bienes, queremos pensar cómo crece el país, cómo crece la nación, y ahora pareciera que estamos discutiendo lo mismo en otro contexto, ¿no?, donde pareciera que lo único que tenemos para ofrecer al mundo es el trabajo de la tierra, ganadería, agricultura, con algún agregado de valor. Tenemos la minería, tenemos el litio, tenemos las tierras raras, tenemos el petróleo no convencional, tenemos la energía y quedamos el 80% de los laburantes por fuera de eso. Entonces, hay una discusión que también debiéramos estar dando desde el Estado Nacional, desde el Congreso, que hay una incidencia de preocupación respecto desde los sindicatos. Y de los sindicatos que están involucrándose. La CGT tiene, viste, un armado, una elaboración, una incorporación de los laburantes. Ya ha habido pérdidas de trabajo vinculadas al universo de la publicidad, de la locución, que son universos que también vos conocés, ¿no? Bueno, tenemos que pensar cómo vamos a vivir, de qué vamos a vivir, cómo vamos a aportar valor, cómo nos vamos a posicionar, cómo vamos a aprender. Digo, la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, vos creo que comentaste un ejemplo muy similar. Tiene una alianza con Google, fundamentalmente con Gemini, para implementar Gemini en las escuelas. Tampoco sabemos mucho de cómo va eso. Sí, me acuerdo de, ¿no?, cuando sí, meses que lo anunciaron. Sí. ¿Cómo se forman los docentes? ¿Tienen resto los docentes de tiempo, de capacidad, de atención, después de recorrer 3 escuelas, para entender todo lo que implica implementar una solución de IA? Sí, y por otro lado decís, y somos conscientes de que tiene que haber una transformación de ese proceso educativo, de que la inteligencia artificial de alguna manera tiene que estar adentro del aula, porque si no es como generar una cápsula. Totalmente, quedan afuera los pibes, claro, y las pibas. Exacto. Todo eso tiene que suceder, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Para qué vas a incorporar ciertas herramientas? Todo eso es lo que debería ser parte de la discusión, no que venga y alguien lo implemente, ya está. Lo tenés disponible. Bueno, ¿bajo qué condiciones? Pero sobre todo, digo, el docente que se hace cargo en un aula de los pibes, que tiene un montón de tareas, de trabajos, de ojos puestos en diferentes problemáticas. Se suma esto, ¿no?, en diagonal, que como bien vos decís, es importante, hay que contemplarlo, hay que incorporarlo, hay que darle herramientas a los pibes para no dejarlos más afuera, sobre todo las escuelas públicas, ¿no?, las personas que tienen tal vez en algunos momentos menor capacidad de poder adquisitivo. Completamente de acuerdo. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo le damos herramientas a los docentes?
Hay protocolos de lectoescritura, de matemática, ¿no? Bueno, ¿cómo implementamos esto? No es tirar una solución privada por la cabeza y decir, listo, la tenés disponible. Hay que pensarlo, hay que evaluarlo, hay que medirlo, hay que determinar el impacto. Yo coincido completamente que hay que salir con un nene de, no sé, 7, 8 años. Me pasa en mi casa con mi hija. Cuando hable de inteligencia artificial, tenga una impresión para pintar que dice inteligencia artificial y un montón de elementos gráficos que remiten a la tecnología. Conectores, chips. Eso puede ser una discusión, pero no hace a que conozcan cuáles son las implicancias, ¿no? No, y que también puedan pararse desde un lugar crítico ante las herramientas. Una última pregunta te quería hacer, es ¿qué pensás de la encíclica del Papa? Mirá, me parece que es súper pertinente que muchas veces las instituciones llegan tarde a las discusiones y creo que en este caso no es así. Me parece que retoma varios de los puntos que sobre el final de su papado Francisco estableció y comentó respecto a la inteligencia artificial, porque lo hizo el año pasado, a principios del 2025, y me parece que le da pertinencia por la representatividad que tiene la Iglesia Católica en la discusión occidental, por lo menos, por la capacidad de incidencia que tiene, y que aporta una perspectiva que es absolutamente necesaria porque las tecnologías salen de nuestros senos sociales. Las tecnologías surgen, se reproducen, se masifican, se utilizan en nuestras condiciones de vida, no salen de un repollo, no son neutrales, no son soluciones mágicas, están impulsadas, sostenidas, estructuradas, diseñadas para resolver determinado conflicto, alguna situación, fomentar tal o cual cosa. No es todo paranoico, no es todo conspirativo, pero sí es importante atender cuáles son los aspectos sociales que hay que reivindicar, cuáles son los aspectos que una tecnología por sí sola no va a corregir, que tiene que ver con los niveles de desigualdad tremendos en los que estamos hoy por hoy globalmente. Entonces me parece que este aporte a la discusión genera un ruido, genera una incidencia y genera que quienes forman parte de la Iglesia Católica por lo menos aborden esto con una perspectiva un poco más crítica y más centrada en nosotros y no tanto en las soluciones mágicas. Claro. Bueno, gracias. Gracias Mica. a ustedes, me parece espectacular estar acá. Qué bueno.